Lo que vamos a estar trabajando hoy día, una vez que haya finalizado la clase, usted podrá indicar algunos ejemplos donde se encuentran los elementos universalistas en el Antiguo Testamento. En cuanto a la misión de la Iglesia, también en qué consiste el aspecto centrípeto de la misión en el Antiguo Testamento y cuál es el libro misionero del Antiguo Testamento. Con respecto a la misión, qué elementos se pueden distinguir en los evangelios y qué postura sostuvieron la patrística, la Iglesia medieval, la Reforma y posterior a la Reforma protestante respecto a la Gran Comisión o a la obligación misionera. También usted podrá indicar cuál fue el gran siglo de las misiones tanto católicas como protestantes y quién fue el que impulsó nuevamente la responsabilidad misionera dentro del protestantismo y qué corriente teológica hace una distinción entre Israel y la Iglesia. Eso es lo que vamos a ver a continuación en esta siguiente clase. Ya, inmediatamente entonces. Como siempre, mis estimados hermanos, cualquier pregunta o aporte o opinión o algún recuerdo de lo que usted ha leído en su libro de texto, lo van planteando a medida que nosotros vamos avanzando en las clases, activando el micrófono y planteando sus preguntas si estuviese. La misión de la Iglesia corresponde ver hoy día. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? En cuanto al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay elementos universalistas. ¿A qué se refieren estos elementos universalistas? El alcanzar espiritualmente a todos los que lleguen a todos los que sea posible alcanzar por medio de la fe. Todas las familias de la tierra serían bendecidos a través del patriarca Abraham. Eso lo dice en Génesis capítulo 12, en el verso 3. Ya en ese versículo bíblico encontramos elementos universalistas. El propósito de Dios, los propósitos redentores o salvadores de Dios son universales, no solamente limitados al pueblo de Israel, sino universales. El pueblo de Israel es un puente, es un medio para alcanzar a todas las naciones de la tierra. Dios le dijo que por medio de él, por medio de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidos. Es una promesa universalista entonces, para alcanzar a todas las naciones. Otro elemento el universalista o internacional, la lista que se da de las naciones en Génesis capítulo 10. Ahí hay otro elemento universalista. No se limita a un solo grupo de la línea piadosa por medio del cual vendría el Redentor del mundo, sino que se habla y se presenta las genealogías de todos los pueblos existentes en esa época, o por lo menos lo que logra mencionar el libro de Génesis capítulo 10. En el relato de la Torre de Babel, en el capítulo 11, la confusión de las lenguas y cada uno se apartó, formó pueblo de acuerdo a sus propias lenguas. Dios está preocupado de todas las naciones, de acuerdo a esos textos bíblicos. Se insinúa que los planes de Dios nunca excluyó a las naciones. Siempre las naciones estuvieron dentro de los propósitos salvadores o redentores de Dios. También el pacto que estableció Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, aunque fue con el pueblo de Dios, es decir, el Israel, el Señor declaró que su pueblo sería un reino de sacerdotes. Mira lo que está diciendo el Señor, el escritor del libro del Pentateuco, Moisés. El pueblo hebreo iba a ser un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Del mismo modo como los creyentes actualmente, la iglesia es un reino de sacerdotes. Un sacerdocio real, un sacerdocio al servicio de la realeza. Se entiende que esta realeza se refiere a Dios mismo. En otras palabras,
Un pueblo sacerdotal para las naciones. ¿Cuáles son los propósitos de los sacerdotes? El propósito de los sacerdotes es enseñar la ley, enseñar las cosas religiosas, interceder a favor del todo el pueblo, y el otro propósito, interceder, representar al pueblo delante de Dios. Los israelitas entonces, como son una nación de sacerdotes, esa era la función que debían cumplir con respecto a las naciones, ser mediadores e intercesores a favor de todas las naciones, delante de Dios. También enseñar acerca de Dios, de este Dios único y verdadero a todas las demás naciones, y representar delante de Dios a todas las naciones. En ese sentido, el pueblo de Israel es un reino de sacerdotes del mismo modo como nosotros los cristianos actualmente, la iglesia es un reino de sacerdotes. Todos estos elementos que estamos observando y estos versículos bíblicos están argumentando a favor del elemento universal que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Las naciones no son excluidas de los propósitos redentores de Dios, sino que están contempladas dentro de la obra de Dios, de la salvación, a ellas también. En otras palabras, como el pueblo de Dios, como es un pueblo de sacerdotes para las naciones, Isaías se refiere a Dios como el creador de los confines de la tierra. Dios no es solamente el Dios creador, formador del pueblo de Israel, sino que es creador de los confines de la tierra, e hizo todas las cosas. Los extranjeros eran admitidos en Israel, comenzando por el libro de Éxodo. Cuando salieron personas, los judíos salieron de la esclavitud de Egipto, no salieron solo los israelitas, sino que también salieron personas de otras naciones que sintieron atractivo de la obra de Dios, una atracción por el poder de Dios y quisieron ser integrados a este pueblo de este Dios, de otras naciones, y no fueron excluidas. Ya en el relato del Éxodo tenemos otra evidencia de este elemento universalista en cuanto a la misión de la iglesia o el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. El templo sería llamado casa de oración para todos los pueblos de la tierra. Mire lo que está diciendo el profeta Isaías. La casa de Dios será llamado casa de Dios para todos los pueblos de la tierra. Eso se encuentra en el profeta Isaías 56, verso 6 al verso 7. En los salmos también, Dios es identificado repetidas veces como quien reina sobre todas las naciones. No es el Dios solo de Israel. Y un Dios cuyo propósito salvador se limita a Israel, sino que es el Dios de todas las naciones y quiere que todas las naciones alcancen la redención y la salvación. En el Antiguo Testamento se refiere a la adoración de Dios por parte de los pueblos no israelitas. Es decir, no solo Israel va a adorar a Dios, sino también todos los pueblos de la tierra vendrán a adorar a Dios en Jerusalén. Ciertos no israelitas fueron significativos a medida que se iba desplegando la historia veterotestamentaria o del Antiguo Testamento, la historia de la salvación. Aparecen personajes del Antiguo Testamento no israelitas que sirven a Dios, como por ejemplo Melquisedec. Es el rey sacerdote de Salem. Jetro es otro sacerdote de Mariam, suegro de Moisés. Balaam, el adivino, aunque no es presentado Balaam en un sentido positivo, porque él le preocupa los asuntos económicos, pero Dios lo utilizó para bendecir al pueblo de Israel. Rahab, la prostituta de Jericó, también se encuentra dentro incluso de la genealogía del Señor Jesucristo. Ruth la Moabita no es parte de Israel, pero también fue incluida dentro de, del pueblo de Dios y de la genealogía del Señor Jesucristo. La viuda de Sarepta en Primera de Reyes, Naamán, el jefe del rey de Siria, Ciro, el gobernador de Persia,
Igualmente, ciertos textos bíblicos del Antiguo Testamento transmiten una visión de un mundo religiosamente unitario. La tierra está o será llena o estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. En el Antiguo Testamento encontramos muchos elementos, muchas evidencias universalistas, donde las naciones no son excluidas de los planes redentores de Dios, sino que están incluidas dentro del pueblo de Dios, y personas son parte del pueblo de Dios, fueron incorporados al pueblo de Dios y son de la genealogía, incluso como Raab y Ruth, la moabita, dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Alguien estaba haciendo una pregunta, hermano Borío, no? ¿No? Ah, ok. Ya. Ah, ok. Como tiene el micrófono encendido. Ok. Las naciones serán atraídas por la fe en Israel. Eh, Este es el aspecto centrípeto de la misión del Antiguo Testamento. Es decir, la misión del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios, era un aspecto centrípeto. Las naciones serían atraídas hacia el pueblo de Dios. Por eso Dios lo dejó en la intersección de tres continentes, en Europa, en Asia Menor, en África, para que pudieran ejercer la mayor influencia religiosa en el mundo antiguo. Pero eso era lo que se enfatizaba en el Antiguo Testamento. Las naciones acudían a Jerusalén, acudían al templo a adorar, a ser instruidos por la ley. Acudían, iban las naciones a escuchar la ley. En el Nuevo Testamento es diferente. En el Nuevo Testamento a nosotros, la iglesia, no se nos dice que invitemos a personas a la iglesia, como ocurrió en el Antiguo Testamento, sino que ahora nos dice, a la iglesia le dice que debe ir a buscar a las personas y de hacer discípulos a todas las naciones. En cambio, en el Antiguo Testamento era ir a Jerusalén, a adorar y a recibir la instrucción de la ley. Las naciones serán atraídas por la fe de Israel. Este es el aspecto centrípeto de la relación de Israel con las naciones. Algunos de estos textos anticipan el cumplimiento de la expectativa de la era postexílica o posterior al cautiverio babilónico, mientras que otros textos anticipan el cumplimiento de la era escatológica, cuando se cumplen toda la consumación de todos los tiempos, todos los pueblos irán a Jerusalén a adorar. Misión a las naciones es una pregunta del Antiguo Testamento. Se aclara en el libro de Jonás. Si se habla del aspecto centrípeto de la misión de la iglesia en el Antiguo Testamento, donde las naciones iban y acudían a Jerusalén a ser instruidos en la fe de Jehová. La pregunta es: misión a las naciones. Según el profeta Isaías, en el capítulo 42, no constituyen mensajes misioneros, puesto que aquí no es cuestión de proselitismo. En el Antiguo Testamento no había proselitismo, es decir, de hacer judío a la gente de la antigüedad. No se ve ese propósito de proselitista, de ganar a otras personas para la fe judía o la fe en Jehová. Israel no fue enviado a las naciones, sino que debían ser intermediarios para las naciones, es decir, ser sacerdotes para las naciones. Pero por otra parte, el libro misionero del Antiguo Testamento es el libro de Jonás. Este libro representa un llamamiento al antiguo Israel a que respondiera a su vocación. Pero este llamamiento fracasó. Por lo menos se ve, en el libro de Jonás se ve esta misión a las naciones, o ir a predicar a las naciones. Pero si se ve bien en el Antiguo Testamento, esta, esta misión era de preservar a un pueblo de ser destruido, de la aniquilación. Esa era la finalidad. Más que ganar prosélitos para la fe judía de la antigüedad. En la era intertestamentaria ahora, al parecer existió una obra misionera en un aspecto centrífugo. El Antiguo Testamento era centrípeto,
Pero al parecer ahora, en la época intertestamentaria, al parecer, es decir, en la época de los 400 años, parece que ahora los judíos van a comenzar a tratar de ganar a personas a la fe judía, es decir, a convertirlos a la fe judía. Parece, al parecer en esta época intertestamentaria. Ni los escritos apocalípticos, ni los de Qumran se refleja la conversión de los gentiles. No está este elemento de la conversión de los gentiles. Entre los rabinos se oponía a la aceptación de los gentiles. Es decir, los escritos apocalípticos, lo de Qumran y los rabinos, no se predica a los gentiles, porque ellos no tienen ningún propósito de salvación. Dios quiere salvar solamente a los israelitas. Algunos estudiosos concluyen que la obra misionera judía no existía como tal en esta época. Más bien se puede catalogar como propaganda religiosa más que la misión. Es decir, durante esta época entonces intertestamentaria, algunos judíos, no hay misiones judías a las otras naciones, sino que una especie de propaganda religiosa nada más, según algunos estudiosos. Sin Profesor, embargo, sí, hermano Boris, ¿qué quiere decir con eso de aspecto centrífugo? de ir a ganar conversos para la fe judía, o cristiana puede ser, de ir a buscar Proselitismo. gente para convertirlos, exactamente, hacer proselitos. Es el aspecto centrífugo de la misión. Centrípeta en el Antiguo Testamento es claro porque la referencia bíblica es que las naciones debían acudir, iban a Jerusalén para aprender la ley, a ser enseñados de parte del Señor. En cambio acá hubo, al parecer, en la época intertestamentaria, una motivación de ganar a gente de otras religiones. Otros señalan que existió en la era intertestamentaria una existencia proselitista, activa entre los judíos. Para sostener esta postura se presenta el uso de la Septuaginta y el atractivo de la literatura sapiensal judía. Hay un problema ahí con respecto a usar este argumento de la Septuaginta para argumentar a favor de la obra misionera judía en el Antiguo Testamento. Porque la Septuaginta no fue una traducción con fines religiosos o fines misioneros, sino que la traducción de los 70, o la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, tuvo propósitos originalmente culturales. Alejandro Magno, el que quería conservar en la biblioteca de Alejandría todo el conocimiento del mundo antiguo. Ptolomeo Filadelfo II llevó a cabo o puso en acción esta traducción, pero eran motivos culturales. Es el problema de este argumento de utilizar la Septuaginta como finalidades misioneras. Nosotros los evangélicos, ¿por qué traducimos Biblias? Para que las otras personas lean la palabra de Dios en su propio idioma y se conviertan. Pero la Septuaginta no fue esa la intención de la traducción, sino fue una motivación cultural. Le va a servir a los judíos posteriormente para leer la Biblia en su propio idioma, que viven en Alejandría, que hablan el griego, sí, por supuesto. Pues, y también hayan utilizado esta Biblia para ganar a personas que no eran judías, también puede ser. Es posible, por eso que se utiliza como argumento. Pero hay que recordar también que la traducción fue hecha por razones culturales, más que religiosas. Lo otro, el atractivo de la literatura sapiensal, es el otro argumento que se emplea para indicar que había un elemento centrífugo en la misión de la iglesia del Antiguo Testamento. O, perdón, el pueblo de Dios. O la misión del pueblo de Dios. Otros enseñan que el aspecto centrífugo de la misión judía se inicia durante esta época, es decir, en la época intertestamentaria.
también se indica que la verdadera obra misionera judía comenzó recién en la época de los macabeos. Y por ahí, en esa época, sí, lo más probable que haya comenzado en esa época, la época de los macabeos, cuando liberaron el templo de Jerusalén de manos de los griegos. Ahí sí hay seguridad. ¿En qué año fue eso? 142 antes de Cristo. Me parece mucho que es cuando logran purificar el templo de los invasores griegos y logran su independencia política. Porque esa es la realidad que se ve en el Nuevo Testamento y a lo que alude el Señor Jesucristo. Con respecto a los fariseos, ustedes recorren cielo, mar y tierra buscando a personas para ser prosélitos. Y cuando lo consiguen, convierten a estas personas o lo hacen merecedor doblemente del infierno, 2 veces más merecedores del infierno que antes. En el siglo I hay una obra proselitista de judía. Está el aspecto centrífugo de la misión. En esa época sí. Y lo más probable es que haya sido en la época de los macabeos. Activen el micrófono, hermanos, no se preocupen en hacer las preguntas, porque a veces no siempre voy a poder ver el mensaje. Más hijo del infierno. Ah, muy bien. Más hijo del infierno, dice hermano Boris. Ahí es claro lo que querían los fariseos. Era una obra proselitista. En el siglo I, la polémica que existe entre la iglesia y los judíos es una polémica de un lenguaje fuerte, un lenguaje casi insultante, muy agresivo. ¿Cuál es la razón de esta polémica tan amarga, tan violenta, agresiva entre los judíos y los cristianos? La razón es que los judíos emprendían también, como los cristianos, la obra misionera activa. Es decir, hacían prosélito ambos grupos. Por eso está la polémica. Pero eso es nuevo. Durante la época intertestamentaria, después de la rebelión de los macabeos, surge esa acción. Pero antes, en el Antiguo Testamento, está ausente. No hay obras misioneras en el Antiguo Testamento. Por lo menos en este aspecto centrífugo. Solo centrípeto. Las naciones acudían a Israel. Sigamos avanzando. En el Nuevo Testamento ahora, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? En los Evangelios. En los Evangelios encontramos elementos tanto particularistas como universalistas. En los Evangelios, en relación con el nacimiento y niñez de Jesucristo, encontramos elementos tanto particularistas como universalistas. Dentro de los elementos particularistas se pueden mencionar a las genealogías. Cristo desciende de Abraham. Mateo, Lucas, desde Adán y Eva, es universalista. El mensaje del ángel a Zacarías, concerniente a la obra de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que su función consiste en hacer volver los corazones de los padres a los hijos, a preparar un pueblo bien dispuesto, para referirse al pueblo de Israel. Ahí se mencionan elementos particularistas. Cuando hablo acerca de elementos particularistas, me estoy refiriendo de la obra exclusivamente al pueblo judío. Elemento universalista en el Nuevo Testamento, la obra de Dios a favor también de los gentiles. Aquí estamos viendo ahora elementos particularistas. El mensaje del ángel a María en cuanto al reino de Jesucristo, al reino del pueblo de Israel. La referencia en el Magnificat de María al pueblo de Israel y Abraham. Ya, hay elementos particularistas. Pareciera que estuviese restringido, limitado a hablar de la obra redentora del Señor Jesucristo solo al pueblo de Israel. Pero también en los evangelios se encuentran elementos universalistas. Por ejemplo, encontramos figuras
figura la aplicación de Simeón del lenguaje universal de los cánticos del siervo a la obra salvadora de Jesucristo, es universal. La venida de los sabios del Oriente, es decir, ¿por qué vienen de tan lejos? Son de otra cultura. Y algunos dicen que lo más probable se refieren a astrólogos de Media y de Persia, que fueron dirigidos por una estrella hasta Jesucristo. Está el elemento universalista ahí. El hecho de que los padres terrenales de Jesús fueron exiliados en Egipto, la referencia en el prólogo juanino a los hombres, vino a todos los hombres y a todos los hombres, y Dios ama a todo el mundo. Todos esos elementos mencionan la obra universalista de Jesucristo a favor de toda la humanidad. Esos son los evangelios. Con respecto a la muerte y la resurrección de Cristo, el ministerio de Jesucristo. En el ministerio de Cristo se encuentran elementos particularistas. Por ejemplo, Mateo nos dice que el ministerio de Jesús se limita solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a los judíos dispersos, se refiere a ellos. También dice que los 12 debían llevar el mensaje solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No ir a otros gentiles, samaritanos, a otros que no fueran judíos, solo a la casa perdida de Israel. Pero también en el ministerio de Jesucristo se encuentran elementos universalistas. Son muy numerosos. Por ejemplo, Jesús vivió en Cafarnaúm, Galilea de los gentiles. Habla acerca de los gentiles. Vivió allí, entre los gentiles. Lo más probable es que la gente de ese territorio de los gentiles, por el hecho de vivir o convivir tantas culturas, ya le daba una personalidad, un carácter distinto a los que vivían en Jerusalén. Quienes eran más reservados y más discriminadores. Por el hecho de ser de la capital, donde estaba el templo de Jerusalén. Por eso dijeron ellos, de allá de Nazaret algo bueno podrá salir algo bueno de allá de Nazaret. Miran en menos, desprecian a la gente que viene de allá de Nazaret. Pero algunos indican que por el hecho de vivir en ese territorio, donde confluyen distintas culturas, la personalidad distinta, es más amable, empatiza mucho más, tiene mayor roce con otras culturas, es mucho más amistoso con todas las otras culturas, porque él es parte de muchas culturas. Los que viajan tienen la posibilidad de conocer muchas culturas y se empatizan mucho más con personas de otras culturas. Por eso el Cristo no tenía problemas con hablar con la samaritana, sirofenicia, con el centurión, por ejemplo, porque él era de Galilea, de los gentiles, donde hay muchas culturas, confluyen muchas culturas y pueblos. Jesús conversó con la mujer samaritana, y la mujer samaritana no se espantó ni encontró una arrogancia en él o un sentimiento de superioridad, sino que hablan de igual a igual con la mujer samaritana. Cristo visitó un pueblo samaritano. Entre las sanidades, entre los gentiles, se encuentra un criado de un centurión romano, el endemoniado gadareno, que es de Gadara, purificó el templo porque era casa de Dios para todas las naciones de la tierra. Todos estos elementos indican que Jesús, su obra, es universalista, pero en la obra de Cristo encontramos elementos particularistas y universalistas. En las enseñanzas de Jesús ahora hay elementos universalistas. En su sermón en la sinagoga en Nazaret, Jesús se refirió a dos gentiles, la viuda de Sarepta y a Naamán el sirio. En la parábola de la cizaña afirmó que el campo es el mundo. Jesús se identificó a sí mismo como la luz del mundo.
Dijo también que tenía otras ovejas que no eran de este redil, sino que eran de otro. De acuerdo a la parábola de las ovejas y las cabras, dijo que todas las naciones comparecerán ante el Hijo del Hombre. El Evangelio será predicado a todo el mundo, para testimonio a todos los pueblos, a todas las razas, y luego vendrá el fin. En la enseñanza de Jesucristo se encuentran estos elementos universalistas. Dios no vino solamente a Jesús, al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, a todas las naciones. En la muerte, resurrección y la gran comisión hay elementos universalistas. Jesús dio su vida en rescate de muchos. Su sangre fue derramada en favor de muchos. Pablo dijo que para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. La muerte de Jesús no había de ser solamente para la nación judía, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Él es la expiación por nuestros pecados, no solamente los nuestros, sino por la de todo el mundo. Dice el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan. La obra de la muerte, la resurrección y la gran comisión se encuentran en estos elementos universalistas. En la historia del cristianismo ahora, ¿cómo la Iglesia ha mirado la misión? Recuerden, Antiguo Testamento, la misión era centrípeta. Las naciones acudían a Israel. En la época intertestamentaria, en la época de los macabeos, fue centrífuga. Comenzaron a ser prosélitos. Los evangelios es tanto lo uno como lo otro, particularista como universalista. En la obra de Jesucristo hay elementos particularistas, pero mayoritariamente universalistas. Ahora, en la historia del cristianismo, después de que se terminó los escritos sagrados, el canon sagrado, en la era patrística, ¿a qué nos referimos la era patrística? Nos referimos a la era de los padres apostólicos, los padres de la Iglesia. Los padres apostólicos son los discípulos directos de los apóstoles, y los padres de la Iglesia, los discípulos de los padres apostólicos. En la época medieval, en la época de la Reforma y después de la Reforma, ¿qué dijeron los cristianos de esta época? Han sostenido la opinión de que los apóstoles cumplieron en su época la gran comisión, y que por tanto, así como su oficio apostólico dejó de existir, cesó también la obligación de cumplir la gran comisión. ¿Usted ha escuchado este argumento, hermanos, en alguna parte? La Iglesia ya no tiene que hacer misiones, porque la gran comisión, la misión de abarcar todo el mundo, fue planteada a los apóstoles y se consiguió la época de los apóstoles. Terminó la era apostólica, cesó la era apostólica, terminó con ellos también la obligación misionera o de la gran comisión. Por lo tanto, ahora es imprudente o antibíblico. No es una obligación el que nosotros ahora, en esta época, vayamos a evangelizar a todas las naciones de la tierra. ¿Qué le parece ese argumento, mis hermanos? Y si lo han escuchado en alguna oportunidad. Hermano, yo nunca lo había escuchado. ¿Eso pertenece a alguna línea teológica? No sé, le pregunto. Lo dijeron los protestantes, ¿eh? Los protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio, los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, la época medieval y un poco después de la Reforma protestante. Es decir, es la opinión oficial de los protestantes de esa época. Disculpe, sí, hermano profe, Boris. ¿en qué dijo que se basaban ellos para afirmar eso? Es la gran comisión está reservada solo para los apóstoles. Ya. Y ya lo cumplieron. Predicaron a todo el Mm. mundo. Es decir, a todo el mundo conocido de esa época, es decir, Roma.
Cuando llegaron los cristianos a Roma y el apóstol Pablo muere en Roma, Pedro muere en Roma. Por lo tanto, una vez que murieron los apóstoles, ya no es obligatorio para las iglesias el predicar a todas las naciones de la tierra. ¿Esa cuál era la posición de la Iglesia Católica? ¿No? La iglesia católica, claro, la iglesia católica, la iglesia de los protestantes, Calvino, Zwinglio, Ya. todo aquello. Ah. O sea, que esa postura la heredaron del catolicismo o después de pasarse a la reforma, digamos. No sé si la heredaron del catolicismo romano, ¿eh? No lo sé. Porque en el catolicismo romano hubieron emprendimientos misioneros. Claro. Ulfilas, por ejemplo, Patricio, entre tantos otros. Claro, mi duda es dónde, o sea, ¿por qué llegan a esa conclusión? O sea, porque todos los reformadores vinieron del catolicismo romano, salieron de ahí. O sea, y después de la reforma, o sea, ¿por qué adaptaron esa conclusión? O sea, ¿qué los llevó a esa conclusión? Me refiero. El contexto histórico, el tiempo en el cual vivían los reformadores protestantes. Porque ellos estaban sobreviviendo, superviviendo, sobreviviendo, subsistiendo, tratando de existir como protestantes. No en el sentido teológico, me refiero en la existencia misma de las personas, porque había una persecución a muerte de los protestantes, hubo una guerra entre protestantes y católicos romanos. Eso es lo primero. Por lo tanto, lo importante para los reformadores protestantes y donde se invocaron, se concentraron, enfatizaron más en sobrevivir. Eso es lo primero. En sobrevivir. De existir como una iglesia independiente a la de Roma. No tenían tiempo entonces de reflexionar o pensar en otra cosa, sino en sobrevivir primero. Lo otro es lo primero, la existencia física. Lo segundo, los esfuerzos del protestantismo fue en definir la fe, en articular las confesiones y las doctrinas, y lograr una uniformidad en cuanto a las creencias. Eso fue su esfuerzo, y ahí enfatizaron en lograr una identidad dogmática o doctrinaria, en los artículos de fe, en los dogmas de las iglesias. Por lo tanto, no tenían tiempo para pensar en otra cosa, sino en eso, en esas dos razones por las cuales impide reflexionar en los temas de las misiones de la iglesia. Y lo más probable que haya sido un tema de comodidad, como calmar las conciencias, puede ser, de esta negligencia en cuanto a las misiones mundiales. Necesitan un argumento también, y ese fue el argumento que ellos emplearon. Pero luego, ahí, la pregunta le había dicho si lo habían escuchado de alguien por ahí. No sé si parece que nadie, ¿no? O hermano Juan, parece, Juan Tapia. Pero no se escucha el micrófono, hermano. Aunque aparece el micrófono como si estuviese activado. Ahora sí. ¿Ahí? Ahora sí, hermano Juan. Oiga, primera vez que escucho eso. Igualmente lo encuentro como que, no sé, poco sentido. Porque como en cuanto al versículo, ¿no es cierto?, bíblico, donde dice predicar, ¿no es cierto?, este evangelio a toda criatura, a todas las naciones, ¿no es cierto? Yo creo que en ese momento no se cumplía aquello. Exacto. No le veo mucho sentido a eso. No sé si Calvino, ¿no es cierto?, y los otros reformadores aceptaron aquello, o en ellos era una ley, algo así, ¿no? Era todos los reformadores. Juan Calvino intentó enviar algunos misioneros a Brasil, pero con muy poco éxito, casi nulo éxito. Hubieron esfuerzos, pero muy mínimos e insignificantes.
y luego retornaron nuevamente a Ginebra. Porque los esfuerzos de ellos eran sobrevivir y afinar y articular el dogma. No podían enviar misioneros, porque tenían que organizarse bien primero. Por eso que surge después la motivación misionera, pero en esa época no. El hermano Boris, ¿quería hacer algo, no? Sí, yo le iba a preguntar si esto tendrá que ver o tendrá alguna similitud cuando los reformadores decían que solamente en la iglesia primitiva están los dones espirituales. O sea, me suena parecido el discurso, no sé, Como el ¿tendrá algo que ver? sacerdotismo. No sé si tendrá relación con el sacerdotismo, hermano Boris. Ahí no lo sé. No sé si hay una relación entre lo uno y lo otro, ¿no? No lo sé. Claro, o sea, en el fondo mi pregunta es si tiene algún denominador común estas dos afirmaciones. Tendrán un mismo pensamiento, una misma raíz. Ese no lo sabía decir, ¿eh? No lo sabía decir. Ya. Ahí no lo tengo claro en ese sentido, mi hermano. Muy bien, eso era el pensamiento de esta época. De la obligación misionera nula en la época de la Yo me Reforma. estaba preguntando, ¿Sí, hermano Ricardo? porque una cosa es no querer salir a predicar Sí. o a hacer misiones, pero otra cosa es si es que crece o el pueblo protestante se mantuvo. Porque yo entiendo que en ese momento ya la gente estaba como aprendiendo a leer y todas esas cosas que eran súper importantes para conocer la palabra de Dios. Entonces, Mm. a mí me queda la duda porque si bien es cierto, en la academia se puede estar generando, no sé, pues, todos estos pensamientos, pero ¿qué está pasando en la calle? Es que realmente esto de la palabra de Dios está avanzando o no, de alguna forma, que no era a través de ello, pero me queda la duda en eso, porque pienso yo que de alguna forma igual fue avanzando la iglesia. Eh, el protestantismo surge, no sé el nombre le voy a aplicar, pero los clientes del protestantismo eran los católicos romanos. Es decir, en Europa, ahí crecía el protestantismo. Entre ya personas que conocían el cristianismo. Ahí crecía el protestantismo. Y es diferente al crecimiento protestante de esa época como nosotros crecemos hoy. Porque otra época, es la época de los protestantes, de las iglesias históricas. Le voy a presentar un caso, un ejemplo de cómo crecía. Y ahí se va a dar cuenta usted que es diferente cómo crecemos hoy nosotros. En Ginebra había un debate público. En uno de los cantones en Ginebra, no, era todo Ginebra, en Suiza. Si esa ciudad se va a hacer católica o protestante. Ese era el debate, el resultado del debate definiría a la ciudad oficialmente como católica o protestante. Entonces estaban los curas y estaban también los protestantes, debatiendo, tratando de persuadir a las personas importantes en cuál era la verdadera religión, la verdadera fe. Juan Calvino estaba como un oyente, sentado como público. Los católicos comenzaron a citar a los padres de la iglesia, los padres apostólicos, comenzaron a citar los libros, comenzaron a argumentar las tradiciones, la historia, la Biblia, para argumentar el catolicismo romano. Y los protestantes que fueron avasallados en ese momento, no tenían tanta instrucción para defender o responder a los argumentos del catolicismo romano. Pero Juan Calvino era un hombre preparado. Por lo tanto, Juan Calvino se separó como público y corrigió a un cura o a los curas. Y le dijo que eso no era lo que decía Agustín, por ejemplo, Orígenes, Tertuliano, los
lo que decía Gregorio Nacianceno, es decir, todos los padres apostólicos, padres de la Iglesia, o Clemente, la vida de los apóstoles, por ejemplo, sino que decía esto otro, y esto es lo que quería decir, y se encuentra en ese libro, y en este capítulo, en esa página, le dijo Juan Calvino en los debates públicos en Ginebra. Es decir, Ginebra fue protestante gracias a la intervención en un debate público de Juan Calvino. ¿Cómo se hizo protestante? Porque el debate lo ganó Juan Calvino, por eso se hizo protestante. No se hizo protestante porque comenzaron a predicar a la calle, al aire libre, y de repente alguien tuvo una experiencia con el Espíritu y se convirtió, y dijo, yo creo en lo que dice el predicador, voy a ir a la iglesia, me hago protestante. Era diferente, no era así, no funcionaba así el tema ahí. Otro caso, Enrique VIII, nos volvemos independientes. Ya la Iglesia Católica no tiene jurisdicción sobre nosotros, todos somos independientes, ahora va a ser la Iglesia Anglicana, todos somos anglicanos entonces. Conforme dijeron todos, somos todos anglicanos ahora, todos somos anglicanos entonces porque el rey dijo que vamos a ser anglicanos. Así ocurría la conversión en esa época, esa era la conversión. Es decir, el jefe decía nos hacemos protestantes y nos hacemos todos protestantes. Nadie va a objetar porque todos somos de una misma nación, ¿para qué vamos a pelear si somos hermanos, vivimos en el mismo país? Al igual que en Puerto Montt, ¿qué vamos a hacer? ¿Evangélico o católico? El jefe determina. Lo que diga él, aceptamos, porque después de todo el jefe. Así funciona en esa época. Así crecía el protestantismo, así, de acuerdo a las zonas geográficas donde tenía una administración local. Luego se explica que habían príncipes católicos, otros príncipes evangélicos. Así funcionaba en esa época. Diferente, hermano, pero eso puede ser prestarse para una tremenda corrupción. Sí, claro. Porque claro, el cura o el pastor que le perdone los pecados al rey más fácilmente se va a ganar a todo el pueblo. Claro, y así era la historia de los protestantes. Bueno, en esa pugna, bueno, después con el tiempo hubieron los primeros siglos, lo protagonizaron tanto laicos como ministros ordenados. Fíjese cómo comenzó después la necesidad de enviar misioneros al mundo, ya no en Europa, es decir, ya no proselitar al católico o los católicos tratando de proselitar a los protestantes, sino ahora ir a predicar a gente de otras religiones, que no sean cristianas. A eso me refiero a las misiones y el crecimiento de la iglesia. A partir de la publicación del texto de William Carey, él existió en el año 1761, 1834, pastor bautista, un zapatero, comenzó a estudiar los idiomas, griego, parece que era griego, hebreo, latín, comenzó a estudiar en sus horas libres otros idiomas y escribió un libro. El hombre realmente era autodidacta, pero era muy disciplinado, ¿eh? Porque incluso a los que están estudiando en instituciones formales de Biblia y teología, es difícil llegar a esta instancia de escribir un libro y luego comenzar a traducir a otros libros, a otros idiomas, aprender a otro idioma. Requiere una ardua disciplina. Bueno, él lo logró. En el año 1792 escribió este libro, una investigación acerca de la obligación de los cristianos de usar medios para conversión de paganos. Ese fue el libro de él. Con sus argumentos específicos, según el cual la Gran Comisión seguía siendo obligatoria hasta la actualidad. Antes de este libro, todos pensaban lo mismo. No es obligación para la Iglesia predicar hasta lo último de la tierra. Pero gracias al libro de William Carey, pastor bautista, comenzaron entonces los primeros esfuerzos de cumplir la Gran Comisión y de predicar a todo el mundo. Pero lo protagonizaron tanto laicos como ministros ordenados, laicos y ministros ordenados. La misión danesa recibe el apoyo del rey de Dinamarca,
Después, bueno, la tenemos. La misión danesa recibía el apoyo del rey de Dinamarca. La sociedad misionera se puso en boga luego de que se comenzaran sus actividades dos sociedades anglicanas, 1699, 1701, y a la que Carey hubiera ayudado a fundar una sociedad de los bautistas particulares en el año 1792. En el siglo XIX fue el gran siglo para las misiones, tanto protestantes como católicas romanas, el siglo XIX. Ahí sí, comenzaron a enviar misioneros a todas partes del mundo. En Armenia, los gobernantes la promovieron, es decir, las misiones mundiales, la agencia misionera. Los armenios, la primera nación, recuerde, la primera nación cristiana. Y los gobernantes promovían las misiones en esa época. En 1622 en Roma, la Congregación para la Propagación de la Fe, surgen dentro del siglo XVII, en la Iglesia Católica Romana, comienzan las necesidades de misiones mundiales. Las sociedades misioneras, las comunidades misioneras internacionales de la misión danesa y los moravos. La más espectacular durante este tiempo, en comparación a la magnitud de su obra y en contraste con la agrupación mínima que ellos tenían, fue los moravos. Fue una obra misionera espectacular, realmente admirable, fascinante, porque ellos estuvieron orando 100 años. La iglesia morava, alemana, sector de Moravia, oraron 100 años de ellos. Las 24 horas del día, los 7 días al año, por los 365 días, durante 100 años. ¿Qué le parece a usted? Impresionante, ¿no? De cada 30 miembros, uno de ellos era un misionero. En contraste con las iglesias históricas, de cada 5.000 miembros, uno era un misionero. Laicos, ¿Eso era protestante? protestantes, evangélicos. ¿Y Los que... ese de qué país eran? De Alemania, Alemania. de un cantón llamado Moravia. Eso le llaman los moravos. Patrocinados por el conde de Zinzendorf. Eran místicos, pietistas, con elementos puritanos. Hablaban acerca de la experiencia con el Espíritu. Eran evangélicos tal cual como nosotros entendemos los evangélicos. La experiencia con el Espíritu. Convirtieron a un sacerdote, a un ministro de la iglesia anglicana ordenado. Cuando él viajaba a los Estados Unidos, venían los moravos. Iban también a predicar a Estados Unidos. ¿Qué año estamos hablando ahí, por favor? Del año 1700. 1700. Y en esa época, debió haber sido unos 1730, porque John Wesley nació en 1701, o 1703, creo que fue, 1703. Y comienza una tempestad terrible en el mar, de Inglaterra a Estados Unidos. Y Juan Wesley, el ministro ordenado de la iglesia anglicana, tuvo miedo de morir. Mientras que veía a los moravos que estaban haciendo fiesta, estaban cantando al Señor en medio de la tormenta. Luego le dijo, al otro día, le dijo a los moravos: ¿y ustedes no tienen miedo de morir? No, no tenemos miedo de morir, nos vamos con el Señor. Sabemos que nos vamos con el Señor. Y, pero ustedes son hombres, voy a preguntarle a los niños. Tampoco tenían miedo de morir, porque también si morían, se iban con el Señor. Ahí John Wesley dijo, sintió el temor a la muerte porque no sabía si era salvo o no. Entonces uno de ellos, uno de los moravos, comenzó a guiarlo espiritualmente. Y en un momento le invitó a uno de los cultos a la iglesia morava. Esto debió ser en Inglaterra, debió haber sido después cuando regresó, en la calle Andergate, un 24 de mayo, no recuerdo el año, por eso que el mayo
se conoce como el mes de la iglesia metodista o la iglesia wesleyana o del metodismo, el mes del metodismo, por John Wesley. Porque le ardió el corazón, dice él, en la calle Undergate. Sintió una llama en su corazón, porque eso es lo que se predicaba, la experiencia con el Espíritu. Él tuvo la experiencia con el Espíritu, le ardió el corazón, sintió la convicción de que era salvo, de que Dios era hijo de Dios, sintió esa experiencia de conversión, se convirtió ahí. Y ahí comienza John Wesley con el avivamiento wesleyano, gracias a la obra de los morados, ¿eh? Pero eran realmente extraordinarios esta gente. Predicaron un sermón muy sencillo. Dios, Jesús te ama. No eran teólogos, no habían pasado, no eran instruidos en los seminarios, institutos, facultades de teología, ni siquiera preparación misionera. Iban con su artesanía, se ganaban los puestos en la calle, y a los que estaban al lado, que eran sus colegas, vendiendo artesanía también, le predicaban acerca del Señor Jesús. Jesús le ama. Eso era todo el mensaje. Que Cristo había muerto por ellos. Fue una obra realmente extraordinaria esto de los morados. Hermano, Sí, hermana Daray. hay una película sobre los morados que se llama Los primeros frutos. Sí, Ya. se explica mejor. Muy bien, hermana Daray. Muchas gracias. Hay alguien que lo puede buscar. Esa película para conocer más de este grupo. Fue fascinante, realmente fascinante. La iglesia de los morados. Perfecto. Ahora entonces vamos a ver vimos la misión de la iglesia, ¿eh? Gracias a William Carey, Guillermo Carey, ahora todo el mundo está tratando de cumplir la gran comisión, de predicar el evangelio hasta lo último en la tierra. Gracias a una persona, a un hombre que tenía un compromiso con la gran comisión, y gracias a un escrito. Ahí estamos viendo lo importante que son los escritos, ¿eh? Las escrituras. Cualquier libro, cualquier pensamiento, porque ese libro cambió el rostro de las misiones de las iglesias. Ahora vamos a ver la iglesia e Israel. Hay dos grupos en cuanto a distinguir a Israel y la iglesia. Tanto los teólogos protestantes como los católicos romanos, fuera de la posición dispensacionalista, han dicho que la iglesia incluye a los creyentes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en una sola iglesia y un solo cuerpo de Cristo. Con respecto a Israel y la iglesia hay dos puntos. Según el dispensacionalismo, la iglesia no empezó sino en Pentecostés, según el punto de vista dispensacionalista. La iglesia no empezó sino en Pentecostés. Y no es esto lo que dice Weine-Gruden, no el pensamiento de Weine-Gruden, sino él está citando lo que creen los dispensacionalistas. Aquí lo menciono para si alguien está interesado en ampliar más esta definición. Weine-Gruden lo amplía mucho más todavía. Pero él está citando a estos grupos. No es correcto decir que los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento constituyen una iglesia. Esto dicen los dispensacionalistas. Dios tiene dos planes distintos para los dos grupos diferentes del pueblo que Él ha redimido. Para con Israel en el futuro, promesas terrenales, mientras que para la iglesia en el futuro, promesas celestiales. Y ese es un punto de vista dispensacionalista de distinguir a Israel con la iglesia. Son dos distintos pueblos. El dispensacionalismo progresivo ahora. En el dispensacionalismo progresivo no ven a la iglesia como un paréntesis en el plan de Dios, sino como el primer paso en el establecimiento del reino de Dios. Haya sido un solo propósito para Israel y la iglesia.
Y ese propósito es el establecimiento del reino de Dios, y del cual participa tanto Israel como la Iglesia. No existe distinción alguna entre Israel y la Iglesia en el estado futuro eterno, porque ambos serán parte del pueblo de Dios, dice el dispensacionalismo progresivo. Los que no son dispensacionalistas señalan que Israel, tanto el Antiguo Testamento, incluye a la Iglesia. En el del Nuevo Testamento hay una sola Iglesia y un solo cuerpo de Cristo, y esta es la Iglesia. Y los creyentes del Antiguo Testamento son incorporados a la Iglesia. Los dispensacionalistas señalan diferente. Hay dos grupos distintos. Hay un futuro para Israel nacional, dicen algunos. Como Miller Erickson, por ejemplo. Todavía es el pueblo especial de Dios, dice lo que son de la postura dispensacionalista. Pablo dice que al final todo Israel serán salvos, en Romanos capítulo 11, verso 15. Cuando vemos nosotros el libro de Romanos, explicamos más cuáles son las distintas posturas con respecto a qué significa eso de todo Israel será salvo. No obstante, Israel será salvo entrando en la iglesia, al igual como lo hacen todos los gentiles. No hay ninguna declaración en el Nuevo Testamento que suponga otro tipo de base para la salvación, sino siempre por medio de Jesucristo. La iglesia es el nuevo Israel. Aquí estoy citando lo que dice Erickson. La iglesia es el nuevo Israel. En el nuevo pacto ocupa el lugar que ocupaba Israel en el Antiguo Testamento. Mientras que en el Antiguo Testamento el reino de Dios estaba poblado por Israel nacional. En el Nuevo Testamento el reino de Dios está poblado por la iglesia, compuesto de judíos y gentiles. Sin embargo, hay futuro especial para Israel nacional, a través de la conversión a gran escala a Cristo y de la entrada en la iglesia. Erickson entonces de esta línea más dispensacionalista progresivo, del dispensacionalismo progresivo. Pero son varios autores, como Erickson, por ejemplo, Hendrickson, Douglas Moo, que plantean este punto de vista del dispensacionalismo progresivo. Para los presbiterianos no hay ninguna distinción. Y Israel es la iglesia es Israel, no son dos grupos distintos. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Están compuestos de judíos también que se han convertido al cristianismo, pero que son parte de la iglesia. Bien, estos son los dos puntos o las dos distinciones entre Israel y iglesia. Lo más probable es que usted se identifique entre uno y otro grupo, ¿eh? Y algunos ni siquiera sabía que es parte de un grupo en cuanto a Israel, si es dispensacionalista o dispensacionalista progresivo. Hermano, ¿Hermana Danay? las iglesias de tendencia pentecostal, entonces, ¿por cuál irían? El pentecostalismo muy pluralista, hermana Danay, muy pluralista, muy diverso. De hecho, los pentecostales es un movimiento, no es una denominación, no es una confesión, no hay artículo de fe ahí tampoco. Hay de todos los grupos. Dispensacionalista progresivo. Hay también pentecostales que son pentecostales reformados. Hay muchos pentecostales. Por tanto, no se podría hablar de un... Y de hecho, Bernardo Campos, que es un teólogo pentecostal peruano, él dice que no se puede hablar de pentecostal, sino que se debe hablar de pentecostalismos, porque son muchos y diversos también. Una variedad impresionante y de muchas doctrinas. Sí son la gran mayoría pretribulacionista, premilenialista. Pero en cuanto acá ya se está hilando mucho más fino, el dispensacionalista y dispensacionalista progresivo. La más clásica, el dispensacionalista. Un poco más
Después de los problemas del dispensacionalismo, ha surgido el dispensacionalismo progresivo. Pero el más clásico, el primero, dispensacionalismo, el segundo, el dispensacionalismo progresivo. Y esta postura no solamente los pentecostales, aliancistas, bautistas, todas las iglesias evangélicas, tiene esta postura de Israel y iglesia. Como le cité, Erickson, Grudem, ¿quién más? Hendrickson, Douglas Moo, por ejemplo, son algunos comentaristas de esta línea dispensacionalista, progresivo algunos y otros dispensacionalistas solamente. Reír igual, me parece mucho. No sé, ahí tendría que leer a Ride en ese Sí. sentido. Ah, ok. Muy bien. Estamos bien, muy bien. Alcanzamos a dar un repaso y ver la otra presentación. Vamos a trabajar. Activando los micrófonos, mi hermano, respondiendo las siguientes preguntas. Indique usted algunos ejemplos donde se encuentran los elementos universalistas en el Antiguo Testamento. Algunos textos bíblicos, versículos bíblicos, donde se habla de elementos universalistas en el Antiguo Testamento. La promesa a Abraham. Perfecto, muy bien. Jonás, Jonás también, perfecto. Torre de Babel. La Torre de Babel igualmente, excelente. Noé, puede ser Noé. Bueno, no lo mencionamos, pero tiene la razón hermano Boris, porque hace un pacto con todo el mundo. No va a destruir a ninguno de la humanidad. Está bien, también igual. Está ahí. Aunque no lo mencionamos, pero corresponde a este elemento universalista. Muy bien, con eso ya es suficiente. ¿En qué consiste el aspecto centrípeto de la misión? En el Antiguo Testamento, ¿qué queremos decir con esta idea de la misión en el Antiguo Testamento era de carácter centrípeto? Las naciones, a ver, ¿cómo era? ¿Qué ocurrió con las naciones? No alcancé a escuchar esa parte. las naciones eran las que tenían que acudir a Israel. Eso, las Las naciones naciones acudían acudían al pueblo de Israel. Esa es la misión centrípeta. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se encuentra o es el libro misionero del Antiguo Testamento? ¿O hay un aspecto de la misión centrífuga del Antiguo Testamento? Jonás, El libro de Jonás, excelente, un libro misionero del Antiguo Testamento. Con respecto a la misión, no se lo vamos a pasar de los evangelios. ¿Qué postura sostuvieron la iglesia patrística, medieval, reforma, posterior a la reforma, acerca de la obligación misionera? Era de los padres de la iglesia. ¿Qué dijeron ellos? que no era obligación porque ese era el trabajo de los la apóstoles. comisión de los apóstoles. Exactamente, no es obligación, para los clientes de esta época, dijeron los protestantes. Los padres apostólicos igual dijeron lo mismo. También dijeron lo mismo. ¿Quién fue el que impulsó la responsabilidad misionera de la iglesia dentro del protestantismo? William Carey. William Carey. Perfecto. 1761. Muy bien. Muy bien. En esa época, en ese año, escribe un libro muy importante, para convencer y persuadir hasta el día de hoy la responsabilidad misionera de la iglesia, del cual todos nosotros somos responsables. Bien, inmediatamente entonces, ahora vamos a trabajar con la siguiente clase, que tiene que ver con el bautismo en agua. Y este es un trabajo que realicé, y voy a aprovechar la oportunidad de presentarlo también acá en la clase, del bautismo en agua.
Esta es una monografía, mis hermanos. Voy a compartirlo con ustedes. Lo tengo escrito, pero todavía no lo publico. Oh, perdón, ya lo publiqué. Por eso ya me quedan muy pocos ejemplares. Me quedan pocos ejemplares y los estoy reservando para una iglesia que me dijo que fuera a dar un tema del bautismo. Y quiero llevar algunos ejemplares a la iglesia. Que es este. Es un folleto, no alcanza a ser un libro de 36 páginas. Un trabajo monográfico. El bautismo en agua, cuando ocurre, cuáles son es el grosor. Ahí. Es el tamaño. Es el trabajo que voy a compartirle ahora. Ahí vemos nosotros una imagen de una escena del bautismo correspondiente al arte paleocristiano. El arte paleocristiano es un arte que se practicaba antes de que se reconociera el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Debían escribir de manera críptica o codificada, porque era peligroso identificarse como cristiano en esa época. Por lo tanto, toda la época del arte paleocristiano corresponde antes del siglo IV, es decir, antes de los 300 años se practicaba este tipo de arte. Acá representa un bautismo, una práctica del bautismo. Y este tema del bautismo, que son las ordenanzas, o los ritos, los sacramentos de la iglesia, esta es la parte que estamos viendo ahora de la doctrina de la iglesia. Después vamos a ver de la Santa Cena. Pero es muy importante trabajar detenidamente en esta doctrina. Por varias razones. Primero, para comprender los distintos puntos de vista acerca de la forma y los candidatos del bautismo. Este trabajo lo realicé no para proselitar o para convencer a un grupo de personas a aceptar un determinado punto de vista del bautismo, sino que lo realicé con la finalidad de cumplir uno de los propósitos del Instituto Bíblico Pentecostal, que es fomentar la unidad espiritual dentro de las iglesias evangélicas. Esa es la razón por la cual preparé este trabajo. Para fomentar la unidad espiritual dentro de las iglesias evangélicas se requiere comprender el pensamiento y la postura del otro. Eso fue lo primero. Para terminar con esta desaveniencia dogmática dentro del cristianismo. En segundo lugar, para dar respuestas bíblicas y teológicas a quienes preguntan, sinceramente, la razón del modo en que se efectúa el bautismo en determinada denominación. Porque hay hermanos y hermanas que preguntan, ¿por qué en esta iglesia bautizan niños? ¿Por qué en esta otra iglesia bautizan adultos solamente? ¿Por qué en esta iglesia bautizan por inmersión? ¿Y por qué en esta otra iglesia bautizan por rociamiento? También alguien puede decir, mire, yo voy a ir a una iglesia donde deme autorización por un momento. Voy a ir a una iglesia porque ya van a bautizar en un río, yo quiero bautizarme en un río. Y después me vuelvo acá, otra vez, y usted me reconoce el bautismo que practiqué en otra iglesia. Así han sostenido un grupo también de personas. Bueno, para evitar todo eso, es que preparé este trabajo, para responder bíblica y teológicamente a los que preguntan sinceramente. Y también, la otra razón por la cual escribí este texto, es para evitar que una doctrina periférica, como lo es el bautismo, es decir, no esencial para la salvación, estimula a un creyente a abandonar una denominación pensando que el bautismo que practica es errado. Eso es uno. O, en un escenario mucho más dramático, que una iglesia se divida, se rompa o se quiebre por una doctrina que no es fundamental, que es el bautismo en agua. No hay una justificación para que se rompa una iglesia, se quiebre o se divida una iglesia por esta doctrina de la forma, no el significado, sino la forma externa del bautismo. Esas son las razones por las cuales lo preparé.
Espero haberlo alcanzado el propósito por el cual escribe este libro. El texto bíblico es: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y predicad el evangelio hasta lo último de la tierra. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles igual en todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mandato de Dios, de Jesucristo, para la iglesia, de discipular, evangelizar y bautizar, por supuesto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la orden, bautizar, en el nombre de la Trinidad. La tesis que propongo en este trabajo es la siguiente. De acuerdo a la evidencia bíblica, teológica, histórica y cultural, no existe solo una forma legítima de practicar el bautismo en agua, del mismo modo un único candidato al bautismo en agua. Los testimonios bíblicos en el Nuevo Testamento para respaldar uno u otro punto de vista están basados en el silencio. Es decir, la Biblia no habla allí. Y si la Biblia no habla, no dice nada, un consejo para los creyentes es que tampoco nosotros vamos a decir algo ahí, cuando la Biblia guarda silencio. Se encuentra en forma implícita, dejando al intérprete la capacidad de conjeturas. Además, consciente o inconscientemente, los lectores de la Biblia no se aproximan a ella desde el vacío, sino que arrastran elementos de sus propias iglesias. Y no se puede acercar tampoco al texto bíblico sin prejuicios. Objetivamente, no se puede ir al texto bíblico de ese modo. Siempre se van con algunos prejuicios. Ya, esa era la tesis entonces. La tesis es que, de acuerdo a la evidencia bíblica, teológica y cultural, no existe una sola forma legítima de practicar el bautismo, del mismo modo como los candidatos. Existen 3 teorías acerca del bautismo en agua. ¿Cuáles son estas teorías acerca del bautismo en agua? Una de ellas es que se ve el bautismo como medio de gracia. Estos son los sacramentalistas. ¿Qué dicen los sacramentalistas? Por medio de este sacramento, Dios imparte gracia salvadora. Miren lo que están diciendo, ¿ah? Dios imparte gracia salvadora y trae como resultado el perdón de los pecados. El punto de vista luterano señala que el requisito previo es la fe, mientras que el catolicismo romano prescinde de la fe. Por lo tanto, lo uno como lo otro, el catolicismo como el luteranismo, lo ve como un medio de gracia. El medio de gracia es: Dios actúa efectivamente por medio de los elementos que está simbolizando. En el catolicismo romano, el bautismo, por medio del bautismo, es el sacramento por el cual el hombre renace espiritualmente, mediante la ablución con agua y la invocación de las 3 divinas personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otros términos, se produce la regeneración. Los efectos que produce el bautismo son la remisión del pecado original. Es decir, es borrado el pecado original. En los niños, y en el caso de los adultos, todos los pecados personales, tanto mortales o veniales. Provoca, por el bautismo, dice el catolicismo romano, la santificación interna. Es un medio, mira lo que dice el catolicismo romano, es un medio indispensable para la salvación. Por eso dicen los católicos romanos, cuando hay un accidente de tránsito y la persona está moribundo o está, ¿cómo se llama cuando está muriendo? En el proceso de la muerte. ¿Agonizar? Está agonizando. Y no hay un cura. Si no se ha bautizado y no hay un cura para bautizarlo,
cualquier creyente lo puede bautizar con agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que se vaya con Dios y sea salvo ese hombre. Porque sin el bautismo no hay salvación, dicen los católicos romanos. Estoy hablando de los católicos romanos, como medio de gracia. Para que el bautismo sea válido en el adulto, requiere la intención al menos habitual, persistente en el tiempo. Habitual y persistente en el tiempo, de querer bautizarse en agua. Para que sea válido, aunque no haya fe. Si hay una voluntad persistente en el tiempo, ya es válido. Aunque no vaya acompañado de fe. Idealmente por medio de la fe. Idealmente, pero no necesariamente. Con respecto a la fe del párvulo, el Agustín de Hipona y la escolástica es sustituida por la fe de la Iglesia. Loffin agrega, que es católico, que en la situación de los moribundos sin bautizar, este sacramento le sirve como un sello protector hasta el fin próximo. A eso dice la Iglesia Católica con respecto al bautismo como medio de gracia, indispensable para la salvación. Produce la regeneración, la santificación, el perdón de pecados, de todos los pecados mortales y veniales, y borra el pecado original de los infantes. La Iglesia Luterana ahora. ¿Qué dice la Iglesia Luterana con respecto al bautismo? También lo ve como medio de gracia. Lutero explica que el agua no efectúa en sí misma ninguna obra milagrosa. Y es lo que está diciendo Martín Lutero. Él es protestante evangélico. El agua no efectúa en sí misma ninguna obra milagrosa, sino por obra del Espíritu Santo, mediante la palabra unida al agua. Por tanto, por medio de la palabra de Dios, en el bautismo, el Espíritu promete bendiciones. Crea y fortalece la fe. Es lo que dice Martín Lutero. Llena de gracia y de vida, y produce un lavamiento de regeneración por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo Martín Lutero? Por el bautismo se produce la regeneración o nuevo nacimiento. Pero por medio del Espíritu Santo, con el agua y la palabra. Desde este punto de vista, Romanos capítulo 6, verso 1 al 11, es crucial para sostenerlo. Este pasaje significa que el bautismo no es simplemente una imagen de nuestra unión con Cristo. Es simplemente una imagen de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Sino que el bautismo realmente nos une a Jesucristo. Místicamente, espiritualmente, en algún sentido, nos une realmente al Señor Jesucristo. No en un sentido metafórico, sino real y espiritualmente. Además, el bautismo ejerce un efecto subjetivo en el creyente. Este hecho será recordado a menudo por los creyentes, por lo que menciona el libro de Romanos, Gálatas también, por lo que será una fuente de ánimo e inspiración para el creyente. Eso dice el catolicismo romano, y también lo dice el luteranismo con respecto al bautismo en agua, como medio de gracia. ¿Cuáles son las dos iglesias que ven el bautismo como medio de gracia? La católica y la luterana. Y la luterana, muy bien. ¿Cómo ve el bautismo en la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que produce? Es un medio indispensable para la salvación. Perfecto, ¿qué más? Que borra el pecado original en el infante. Muy bien, borra el pecado original, perfecto. En el adulto, todos los pecados mortales o veniales que más produce el bautismo según el punto de vista católico romano. Produce el renacer. La regeneración, el nuevo nacimiento. La santificación. Eso es lo que está diciendo. En el niño, como no tiene fe,
la fe, ¿cómo lo menciona el catolicismo romano? ¿Cómo está presente la fe? La fe de ese niño es representada por la fe de la iglesia, dice el catolicismo romano. Hermano Boris, ¿quiere decir algo? Sí, o sea, yo no sé si será tan cierto que, bueno, el catolicismo romano dice que la persona después de bautizarse puede cometer no sé cuántos pecados, 3 pecados parece, y después si comete más pecados, no sé qué pasa ahí, con su salvación la pierde, no sé cómo es, claro. Pero alguna una postura así sostienen el catolicismo romano. Ok. Bueno, eso está en la doctrina de los pecados mortales y veniales. Pero está la hora de la penitencia, es decir, la confesión de pecado del sacerdote. Ahí solucionan ese problema, esa incertidumbre. Haya fe o no haya fe, se produce por medio del agua lo que está simbolizando. En el caso de adultos, no hay necesidad de fe, necesariamente, si hay algo persistente. En cambio, en el luteranismo sí, tiene que haber fe. Porque protestante, solo fe, solo gracia. Por lo tanto, tiene que estar la fe ahí. Sí o sí tiene que haber fe. Y es obra del Espíritu Santo, por medio del agua y la palabra. Pero tiene que estar la fe presente. Bien, más adelante seguimos avanzando, mis hermanos, con la doctrina del bautismo en agua.